Ahora que ya estamos recibiendo variables post, podemos hablar de la diferencia que hay entre métodos estáticos y métodos no estáticos. Nosotros en este momento estamos trabajando con métodos no estáticos. Son métodos que hacen parte de la programación orientada a objetos de PHP. Son métodos públicos para ser utilizados en cualquier otro archivo del sistema, pero no son métodos estáticos. ¿Qué diferencia hay? Mira, la diferencia radica en la forma en que tú estés instanciando ese método y para lo que lo vayas a usar. En este caso, nosotros estamos utilizando métodos no estáticos, por ejemplo, para la plantilla controlador. Mira que es un método que no tiene la palabra reservada static aquí al principio. Si nosotros encontramos un método que tenga la palabra reservada estático en inglés, al inicio es porque es un método estático. Cuando no tiene esta palabra reservada es cuando es un método no estático. ¿Ok? Entonces estamos utilizando métodos no estáticos en la plantilla, en el controlador de la plantilla y en el controlador de formularios. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando necesitamos que se ejecute, llamémoslo así, como sin freno, sin filtro, en piloto automático, que se ejecute la tarea que está haciendo ese método. Nosotros en la plantilla no necesitamos preguntar si la plantilla que se está incluyendo es la de vistas plantilla.php o vistas error 404 o vistas inicio.php. No, nosotros simplemente necesitamos que se incluya el archivo .php en el index, ¿ok? Que es donde estamos ejecutando ese método. Aquí no necesitamos preguntar nada, ni condicionar, ni almacenar información. Cuando yo necesite almacenar información para ser reutilizada en la vista, donde estoy ejecutando ese método, es donde ya puedo utilizar los métodos estáticos. Vamos a ver un ejemplo. Coloquemos acá un comentario donde expliquemos que esto que ves acá es la forma en cómo se instancia la clase, forma en que se instancia la clase de un método no estático. ¿Ok? Esta sintaxis que ves acá. Ahora, vamos a colocar la sintaxis de la forma en que se instancia la clase de un método estático. En este momento, el objeto registro yo no lo puedo reutilizar aquí en la vista. O sea, no puedo recibir la información que devuelve el controlador, devuelve el nombre del registro de la persona. Con el nombre que se registró, no la puedo reutilizar acá en, en la vista para hacer otras tareas. Simplemente él me lo dispara y aparece. Entonces, si puse María del Mar y le di enviar, me aparece de una el nombre María del Mar. Yo quiero jugar en la vista con la información que me devuelva el controlador. Entonces, para poder reutilizar la información que me devuelva el controlador en la vista, ahí es donde debo utilizar el método estático. Entonces, para utilizar el método estático, yo necesito colocar acá la palabra reservada static y no puedo utilizar el echo. Debo utilizar es la palabra reservada return. Vamos a retornar un valor a la vista para que la vista lo pueda reutilizar en lo que quiera. Entonces, como voy a utilizar un método estático, esta sintaxis ya no me sirve. Ya debo escribirlo de la siguiente manera. Registro es igual a controlador, aquí ya no utilizo la palabra new, sino simplemente coloco controlador, formularios, 4 puntos, yo le digo 4 puntos, realmente son dos iguales de 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, y el método que quiero ejecutar, ctr registro. Si yo actualizo mi página, mira que ya no me aparece María del Mar. ¿Por qué? Porque María del Mar está almacenada ya en este objeto registro. Si yo ya quiero mostrar lo que venga en ese objeto registro, ya puedo crear un eco de ese objeto registro. Entonces, si yo actualizo acá, ahí sí me vuelve a aparecer otra vez María del Mar. Entonces, yo podría retornar
el registro nombre, concatenar acá un BR, un salto de línea, podría retornar el registro email, entonces concatenemos registro email, y podría retornar el registro password y concatenemos otro salto de línea. Entonces, si yo actualizo, mira que me aparece el nombre que puse, María del Mar, el correo sara@gmail y la contraseña 123456. Ahora, yo quiero es que aquí me aparezca un letrero que diga, correcto, el usuario ha sido registrado en el sistema. Para eso no tendría que devolver estos valores de las variables post, porque estos valores los voy a subir a la base de datos. Simplemente espero que la base de datos me devuelva una confirmación de que se guardaron los valores y yo le envío una confirmación a la vista para que la vista me muestre algo visual donde el usuario se dé cuenta que sí se generó el registro. Entonces yo simplemente podría retornar un OK, si ya todo quedó listo en la base de datos, que eso lo haremos más adelante. Al retornar el OK, yo podría preguntar acá con una condición. Si registro es igual a OK, entonces podría imprimir con comillas simples, vamos a crear un div con la clase alert success, que diga registro de usuario, o que diga el usuario ha sido registrado, nada más. El usuario ha sido registrado. ¿Ok? Entonces, si yo actualizo, mira que me aparece el usuario ha sido registrado. Después de que le dé enviar. Ahora, todas las veces que yo actualice la página, me va a aparecer este letrero. ¿Cómo hago para que ya no me aparezca ese letrero? Yo necesito cancelar todo el proceso de variables post. Hay dos maneras. La manera que debe ser la correcta para que el sistema funcione perfectamente, o la manera manual, que es la que voy a hacer en este momento. La manera manual es irme a borrar los datos que están en este momento almacenados en el navegador. Recuerda que las variables post son variables privadas, ocultas, pero que quedan almacenadas en el navegador. Entonces me voy a ir a inspeccionar, a la pestaña aplicación, a la pestaña Clear Storage y vamos a dar clic en Clear Site Data. De esta manera, cuando ya actualice la página, vamos a registro, actualizo, ya no me aparece nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos han sido borrados del formulario. Esa era la parte manual. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer de forma automática desde el código? Acá en en la vista, voy a crear un script de JavaScript. Entonces vamos a aprovechar que el registro fue exitoso, que fue OK, y coloquemos acá una etiqueta script dentro de esa condición de PHP para poder borrar la caché o los datos que estén almacenados en el navegador y así me limpie las variables post. ¿Cómo se hace eso? Simplemente vamos a preguntar con JavaScript si Windows tiene información en su histórico. Si el navegador tiene información en su histórico, vamos a limpiar esa información colocando la función window.history.replaceState con los parámetros, el primero nulo, el segundo nulo y el tercero que me devuelva a donde estaba la URL o donde estoy en ese momento. ¿Ok? Vamos a probar esto que acabo de hacer. Si yo coloco un nombre, Gilberto Gómez, un correo electrónico, gilberto@gmail.com y una contraseña y le doy a enviar,
me aparece que el usuario ha sido registrado. Ahora, si yo actualizo la página, ya no me vuelve a aparecer el letrero de que el usuario ha sido registrado. O sea, no me lo registraría 2 veces, 3, 4, 5, 6 veces o las veces que actualice la página. De esta forma, elimino por completo las variables post que se pasaron inicialmente. Si yo no tengo eso, vuelvo y repito, si yo no tengo este script que acabo de hacer, vamos a comentarlo. Si yo no tengo este script, lo que va a suceder es que me va a guardar cuántas veces actualice la página, me va a almacenar en la base de datos la información del formulario. Voy a volver a hacer el ejemplo. Si lo voy a enviar, me dice el usuario ha sido registrado. Si actualizo la página, vuelve y aparece el usuario ha sido registrado, vuelve y aparece el usuario ha sido registrado, vuelve y aparece el usuario ha sido registrado, como si me tuviera en cuenta todavía las variables post que había puesto en estos inputs. Por eso necesito entonces limpiar el storage, el almacenamiento que está teniendo el navegador. Con este eco lo limpio. De esta manera, si yo actualizo y vuelvo y actualizo, ya no aparece entonces que se volvió a subir o se volvió a guardar el usuario. ¿Ok? Muy bien, ya con esto tenemos un claro ejemplo de cómo funciona el patrón modelo vista controlador sin todavía haber trabajado los modelos. Para poder trabajar los modelos necesito tener la base de datos lista, que es lo que vamos a trabajar en la próxima sección.